Básicamente la charla tiene que ver con el concepto de API First, ¿vale? API First, muchas veces pensamos que todo es First, ¿vale? Pero al final todo tiene un sentido, ¿vale? Si yo hago API First, tengo una serie de ventajas que van a significar, al fin, una aceleración en el time to market y una serie de ventajas siempre para nuestros desarrolladores, ¿vale? Ahora lo veremos, intentaré entrar un poquito en detalle sobre todo en la parte teórica, pero la parte teórica a veces hay que reforzarla con una parte técnica y tengo preparado un par de demos que a ver si nos da tiempo y os la puedo mostrar, ¿vale? No me deja compartir en completo, ¿vale? O sea, que iré pasando las slides así poco a poco, ¿vale? La estáis viendo, ¿no? De todas formas. Sí, sí, se ve todo bien. Vale, vale. Perfecto, sí. Vale, vale, pues la iré pasando así poco a poco, ¿vale? Me presento, ¿vale? Yo soy Rafa Granados, ¿vale? Actualmente trabajo como API evangelista y API Product Manager en una empresa del sector del retail, ¿vale? Me podéis encontrar el link que tienen en esta URL que tenéis aquí. Y vamos a empezar con los 10 mandamientos, ¿vale? Los 10 mandamientos de cualquier servicio de apificación o cualquier servicio o cualquier Enterprise Service Bus o cualquier canal de servicios que queramos promulgar, ¿vale? No sé si lo conocéis a este señor, ¿vale? Pero este señor ya en 2002 ya hizo un mandato dentro de una empresa que en aquella época, pues bueno, tenía su importancia, pero no era la importancia que tiene ahora, que se llamaba, o que se llama, perdona, Amazon, ¿vale? Entonces, empezó todo inculcó a lo bestia, ¿vale? Digamos, muy súper sponsorizado, ¿vale? El concepto de APIs, ¿vale? Hizo seis mandatos, ¿vale? Entre los cuales que uno de los claves era que cualquier equipo que exponía sus datos lo tenía que hacer en forma de interficios, ¿vale? Utilizando interficios. Esto lo que implicaba es que, bueno, podías tener a dos áreas diferentes de una compañía, que cada una tenía su negocio, tú exponías tu interfaz y ya podías utilizarla. No tenías que tener ningún conocimiento añadido de esa área a la que con la que ibas a conectar o con la que ibas a dialogar, ¿vale? Esto tiene mucho que ver con el segundo punto que puso en su mandato, que es que la única forma en la que se podían comunicar estas áreas era a través de estas interfaces, ¿vale? Al final, las APIs no dejan de ser unas interfaces, ¿vale? Entre varios sistemas y en este caso, pues, esta era la única forma en la que Jeff Bezos o en Amazon se permitía comunicarte entre los sistemas, ¿vale? Que es lo que está poniendo ya en el punto 3. Todo está dando vueltas alrededor de lo mismo, ¿vale? Independientemente, ya punto 4, de la tecnología que utilices. Pues que puede ser que lo tengas hecho en Java, puede ser que lo tengas hecho en Python, en Go, en lo que quieras, ¿vale? El cómo lo hayas hecho, el lenguaje de programación, el stack con el que lo hayas utilizado, lo que hayas empezado a trabajar, da igual. O sea, esos servicios da igual en qué lenguaje de programación lo hayas hecho, siempre y cuando los expongas con una capa, con una interficie por encima, que es la API, ¿vale? Y que la van a consumir los demás, ¿vale? O sea, yo voy a, por ejemplo, un ejemplo muy claro. Yo voy a Google Maps y pongo latitud, consumo la API de Google Maps, pongo latitud y longitud o lo que sea, y a mí me da igual saber que ese servicio que viene por detrás conecta con otros servicios o que a la vez están haciendo una llamada a otro endpoint en Java, otro endpoint en Go, otro en PHP, da igual. Al final, lo que yo tengo es la respuesta a ese servicio en un único endpoint, en una caja, que me da igual el lenguaje en el que esté hecho. Yo voy a tener una respuesta y la voy a interpretar. Al final, lo que se pretende con esto es que sea todo transparente al desarrollador, ¿vale? Entonces, todos los interfaces tienen que estar diseñados para ser externalizados. ¿Qué quiere decir eso? Por lo que estábamos hablando antes, que cualquiera que quiera utilizar una aplicación, o perdona, una funcionalidad o un servicio que tengamos en una área, no tiene que conocer esa área. Si yo soy de ventas, no tengo por qué saber, yo que sé, si estamos vendiendo coches,
pues yo qué sé, qué motor de diésel se necesita en ese momento o alguna cosa de eso. O sea, al final todo eso tiene que ser transparente. Y ojo con este mandato, porque al final de todo, lo que dice es brutal, ¿vale? Es cualquiera que no cumpla esto. Ay, ¿me estáis viendo? Sí, Hola. sí, sí. Bueno, vale. Cualquiera que no cumpla esto va a ser despedido. O sea, esto lo que está diciendo es que está marcando las bases de cómo tiene que funcionar la compañía, ¿vale? O sea, incluso a fecha de hoy es muy difícil tenerlo todo apificado, ¿vale? Entonces, bueno, desde el 2002 Jeff Bezos ya lo estaba inculcando, ¿vale? Estaba poniéndolo como un mandato, ¿vale? Y si no lo hacías, pues acababas despedido, ¿vale? Simplemente era hacer un poco de historia, porque a partir de ahí empezó a salir el concepto Open, que lo que hace es que todo el mundo, ¿vale? Ya no solo dentro de una misma compañía, sino entre compañías, ¿vale? Expone sus servicios a través de interfaces. Estas interfaces son las APIs y luego veremos que hay de diferentes tipos, ¿vale? ¿Qué es el concepto API First? ¿Vale? Porque sí, hasta ahora hemos dicho, bueno, pues las APIs están súper bien. Jeff Bezos ha dicho que esto tiene que hacerse así. ¿Y por qué tenemos que hacerlo así? Vale. Es un desarrollo, es un enfoque que lo que te hace es que antes incluso de picar cualquier línea de código, lo que tú tienes que saber, ¿vale? Es cómo la vas a poner a los demás, ¿vale? O sea, lo primero que tienes que saber antes de picar incluso antes de aprovisionar cualquier pod o hacer lo que sea, lo primero que tienes que hacer es diseñar esa API y cómo vamos a trabajar en esa interfaz, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Volviendo al ejemplo de Google Maps, si yo, antes de incluso que se desarrolle, lo que yo quiero es, yo te voy a pasar latitud barra longitud, me vas a poner una chincheta en un mapa que yo te lo voy a dar y y incluso te voy a decir las cosas que están al lado, ¿vale? Vale, entonces, ¿cómo tengo que hacer, cómo tengo que diseñar esa interfaz? Vale, parámetros de entrada, parámetros de salida y parámetros de respuesta. Eso ya lo veremos más adelante, que es lo que se llama el contrato, ¿vale? Ese contrato tiene que estar diseñado de inicio, pero incluso antes, lo que te dice API First es que antes incluso de ponerte a programar, y luego veremos las ventajas que tiene todo eso, ¿vale? Luego veremos todas las ventajas que tiene eso. ¿Vale? Hay 3 puntos a cumplir con API First, que la primera interfaz sea la interfaz o sea, lo primero que tienes que pensar en la primera interfaz de todas va a ser la API, que primero viene la API y luego viene su implementación, que es lo que estaba comentando. Y evidentemente hay una de las cosas que se tienen muy en cuenta dentro del mundo de las APIs, que es que tienen que ser autodescriptivas. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo estoy aplicando en el mundo REST, cuidado, que las APIs no solo son REST, ya veremos. Voy un poco rápido porque he empezado tarde, ¿vale? Pero si tenéis alguna duda, me lo decís. Las APIs no solo son REST, hay APIs gRPC, hay Async APIs, tenemos GraphQL, tenemos la SOA de toda la vida, ¿vale? Al final lo que estamos diciendo es que tiene que estar muy bien documentada, ¿vale? Entonces, si no está documentada, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que si hacemos API First, incluso hay mecanismos para que automáticamente se documenten, ¿vale? Ya lo veremos todo esto. Vamos a pasar un poquito al flujo del API First. ¿Qué es el flujo del API First? ¿Vale? El flujo del API First son los pasos que se hacen para hacer el diseño, ¿vale? ¿Qué es lo que empezamos? Cuando hacemos el diseño, es pensar en la interfaz, ¿vale? Fijaros que tenemos los puntos, las flechas azules que van avanzando en lo que es el diseño en los stages de las APIs, pero tenemos también los verdes que retroceden en esas acciones, ¿vale? Por ejemplo, yo voy a voy a diseñar, por ejemplo, una API de reconocimiento facial. A mí me da igual lo que tenga por detrás, sino que lo más importante de todo esto es que esta API de reconocimiento facial yo le voy a pasar una imagen y me va a decir qué porcentaje, por decirle algo, se aproxima al target que estamos buscando. Vale. Vamos a diseñarla. Lo primero de todo es diseñarla. Vamos a pensar, oye, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo no lo hacemos? ¿Qué pretendemos hacer con esto? ¿Vale? Pues lo que hacemos es, oye, diseño de la API. Voy a pasarte un parámetro de entrada que va a ser una imagen y tú me vas a devolver un porcentaje de cuánto de semejanza tiene con esta foto que tú tienes guardada en tu base de datos, incluso si ha pasado, pues, porque si han pasado 5 años, 6 años, teniendo en cuenta
pues todos los algoritmos que tú tengas en función del reconocimiento facial, todo eso tiene que ser transparente a mí. Bueno, vamos a diseñarla. Yo lo que hago es pongo ese parámetro de entrada, ese parámetro de salida y vamos a empezar a usarla. Vamos a empezar a usarla internamente, ¿vale? Antes incluso de construirla. Ya veremos cómo se puede usar una API incluso antes de construirla. O sea, hemos diseñado el contrato y ahora vamos a usarlo. Y digamos, oye, ¿cómo vamos a usar algo si no lo he picado, si no tengo la API hecha ni he hecho nada? Vale, hay con API First, si tú te cierras a un contrato, ¿vale? Si tú estás haciendo el contrato, existen multitud de herramientas que lo que te permiten es diseñar, pero lo que te permiten es generar código on the fly para que tú puedas probarla, ¿vale? Y para que tú puedas consumirla. Entonces, ya lo veremos, incluso antes de picar ni una línea de código. Evidentemente, los datos no tendrán sentido. Evidentemente, serán unos mocks o no, ¿vale? Evidentemente, estará generado en un lenguaje de programación que igual no es el que queremos, pero para empezar a desarrollar, tanto a la persona que desarrolla la API como a la persona que la consume, le va a favorecer mucho y el time to market se va a acelerar muchísimo, ¿vale? Entonces, yo la diseño, la empiezo a usar, y ostras, me doy cuenta de que estoy usándola, pero, ojo, no me funciona. No me funciona esto, no me funciona lo otro. No, es más complicado de lo que parece. Vale, pues devuelvo, si os fijáis, el ratón se ve si paso por él. Sí, sí, se ve perfecto. Vale. Vuelvo para atrás y me dicen, oye, por ejemplo, me estás pasando una foto en un formato que al final siempre me está penalizando porque yo qué sé, porque la resolución no es la adecuada, etcétera, etcétera. ¿Por qué no miras de trabajar un poco mejor el contrato para que yo pueda subir cualquier tipo de imagen? O imagínate, solo estoy subiendo JPG, pero me estoy dando cuenta que el 90% de la gente me lo pasa en PNG. Vale, ¿qué hago con esto? Bueno, pues simplemente lo que hago es me vuelvo a cambiar el contrato, me vuelvo al contrato, no a desarrollar, me vuelvo al contrato, le digo a ese contrato que va a utilizar extensiones JPG y PNG, ¿vale? Vuelvo a usarla, entonces me doy cuenta que pues la voy afinando poco a poco, ¿vale? Entonces voy a construirla, siguiente paso, después del uso, la construyo. ¿Qué significa construir? Pues significa que yo la he podido utilizar con mocks, pero ahora la voy a construir de forma autogenerada. No la voy a utilizar, da igual el lenguaje que lo utilice, da igual. Al final lo que quiero es ver cómo funciona realmente, que se me conecta a una base de datos, si hace falta, a un USB si hace falta, a lo que sea, ¿vale? Entonces yo con esto lo que hace es, en función de ese contrato, ya me genera on the fly los servidores de mocks con el uso y me genera el código. Podemos, por ejemplo, hacerlo en Python si queréis, ¿vale? Bueno, a partir de aquí, lo que tenemos que hacer es volver a trabajar con esa API y ver el feedback que nos da. Por ejemplo, oye, el acceso a la base de datos me está tardando un montón. Oye, el acceso a, yo qué sé, lo tengo en un clúster de Kubernetes y lo tengo, yo qué sé, en una región que me está yendo muy mal. Vale, pues, oye, todos esos ajustes que ya tienen que ver con la construcción, lo acabo de configurar, pero todavía no he desarrollado ni una línea de código, si os fijáis. El siguiente paso sí que es desarrollar la línea de código. En el siguiente paso ya es, oye, ya hago mi diseño y la vuelvo a testear. En la última fase también voy a recibir feedback y voy otra vez a empezar el estado con el diseño. ¿Vale? No sé si tenéis alguna pregunta. Luego volveremos a esto incluso en más detallado. ¿Vale? Lo primero, la madre del cordero, que es el contrato. ¿Vale? El contrato es la clave de todo esto. Vamos a utilizar un ejemplo, ¿vale? De contrato que es el contrato REST o el Open API, ¿vale? Que es un estándar de mercado formado por varias compañías y que está siendo adoptado por el estándar REST, etcétera, etcétera. Van por la versión OpenAPI 3.1, pero viene desde la versión 2, bueno, desde que se llamaba Swagger, ¿vale? Una empresa que se llamaba Swagger que diseñó esta forma de diseñar contratos y poco a poco se fue convirtiendo en un estándar, cambió de nombre en la versión 3.0 y ahora se llama OpenAPI, ¿vale? Con este OpenAPI pues tenemos un montón de cosas que podemos hacer, ¿vale? Os voy a presentar al contrato. Aquí tenemos el contrato. Seguramente muchos ya conocéis el Swagger, ¿vale? Que lo que te hace es, te pinta de colores, fijaros, se autodocumenta el solito, ¿vale? Te pone, pues, que tengo puts, que tengo pods, post, que tengo gets, deletes, etcétera, y que tengo los famosos gets, ¿vale? Al final, hay
esta es la herramienta que inicialmente me va a servir para permitirme que vuelva aquí, dibujar, hacer el diseño, ¿de acuerdo? Entonces, esto es cómo yo le voy a decir a la máquina o a lo que sea que cojan estos contratos y trabajen con ellos, ¿vale? Vamos a intentar hacer una demo en vivo, ¿vale? Os dejo aquí un enlace, ¿vale? Para que veáis lo fácil que es hacer este tipo de contratos, ¿vale? Además, lo que voy a hacer es, a ver, normalmente hay un montón de herramientas de mercado que seguramente conoceréis, que son, pues yo qué sé, desde pasando por el típico Superhub, pasando por Stoplight y acabando, si queréis, con, bueno, estas de pago, pero también seguramente Postman lo conoceréis, que también hay una herramienta de diseño de estos contratos, ¿vale? Estos contratos, dependiendo del protocolo que utilizas, ya sea REST, gRPC, Async API o tal, tienen sus lenguajes, su forma de expresarlo, pero vamos a utilizar la REST, que es la más común de todos, ¿vale? Voy a intentar compartir Visual Studio, a ver si me deja, y os enseño. Aquí os he dejado también un artículo de Medium que en su momento escribí, ¿vale? Porque vamos a utilizar una herramienta, porque hay un montón de herramientas de mercado, pero lo que voy a utilizar es Visual Studio. Porque con Visual Studio hay una tecnología que se llama, que seguramente ya lo conocéis todo, que se llama GitHub Copilot, que lo que te hace es te va escribiendo el texto que necesitas para completar toda tu info. Entonces, tú en Visual Studio abres un nuevo proyecto, le dices que es un YAML y le dices, voy a hacer OpenAPI 3.0.0 y empieza a pedirte la información y te lo va rellenando, ¿vale? Os invito a que lo sigáis, es muy sencillo, en nada, en 2 minutos lo tenéis y os lo enseño un poquito ahora por encima, ¿vale? A ver si puedo compartir Visual Studio. Un segundito, por favor. Aquí lo que se está explicando es paso a paso cómo aquí, bueno, si subes un poquito más, baja un poquito más para abajo, ¿vale? Vaya la parte de un poquito más hacia abajo. Es un ejemplo entre el Barça y el Madrid, vale, aquí ponemos simplemente poniendo OpenAPI 3.0, Visual Studio te rellena todos los tags necesarios, te pone info, title, y aquí le puedes poner el título de la API, la versión de la API, la descripción de la API, los términos de servicio y tal. Si continuamos y rellenamos esto, sube un poquito hacia arriba, por fin. Bueno, hacia abajo, perdón. ¿Vale? Si os fijáis, una vez están rellenados, si tú le dices, bueno, quiero trabajar con la entidad club, le pones un /club y automáticamente te rellena todos los parámetros que tú tienes que informar, ¿vale? Es una auténtica pasada, tú puedes aquí ir poniendo, lo único que tienes que hacer es rellenando con la descripción, como el contrato es estándar, lo único que hacemos, ¿vale? En este caso es rellenar, ¿vale? Si seguimos avanzando, ¿vale? Aquí vemos no solo eso, sino que además, una vez rellenados los errores de cada, los parámetros de cada uno de los campos, tengo también la response. Te dice, bueno, pues devuélveme la response para el creado, para los 200, para los 400 y para los 500. Pero todo esto te lo va creando él. Lo guapo de todo esto es ver cómo se va creando él solo, ¿vale? No hemos podido ponerlo, pero la idea es esto, ¿no? Él te ha creado todo un YAML y con este YAML lo que hacemos es, si nos volvemos a la presentación, voy. ¿Vale? Ya tenemos la visión, que ya tenemos la primera parte, que es la parte del diseño, ¿vale? La parte del diseño que lo que te hace es, ¿qué es lo que hacemos? Yo tengo el diseño ya hecho, yo tengo el diseño ya hecho, entonces con este diseño lo que yo hago es, una vez estoy aquí, fijaros, estoy en la parte de design, ¿vale? Una vez estoy hecho el diseño, ya con esta API, con este contrato, lo que yo puedo hacer son varias cosas. La primera cosa que puedo hacer, la gente que tiene, y una vez he recibido feedback y todo está más o menos correcto. A la par, que es una de las cosas que tiene mucho sentido dentro del mundo de las APIs, es que a la par puedo desarrollar mi producto, desarrollar mi API,
y a la par el consumidor de esa API, por ejemplo, los que estén consumiendo en la web esa API y quieran utilizarla, por ejemplo, para saber la latitud, la longitud, o en un carrito de la compra para saber, oye, cuando yo te añado, invoco este método y te añado este ítem, se me incrementa el carrito de la compra en 1. Vale, pues todas estas cosas las puedo hacer en paralelo. ¿Por qué? Porque yo ya tengo el contrato hecho y existen unas herramientas, unos servidores de mocks, ¿vale? Aquí lo pone API Description más mockup, ¿vale? Que lo que te permiten es, te levantan un servidor, ¿vale? Luego había otra demo, pero lo he dejado paso a paso cómo se podría hacer. Te levantan un servidor, este servidor apunta al endpoint que tú tienes en local y tú puedes ir desarrollando. De manera que tenemos que en paralelo puede desarrollar el equipo de diseño de la API, el equipo de desarrollo de la API, con el equipo que consume esa API, por lo cual no tienes que esperar a que se termine una cosa para empezar otra. O sea, es de forma asíncrona, ¿de acuerdo? Es muy importante este tema porque a la vez que vas recibiendo feedback, tú lo vas incorporando en el contrato se actualiza, los mocks se actualizan de forma automática, tú te construyes de forma automática en lenguaje que quieras, ahora veremos que hay un montón de formas de hacerlo, unas APIs de ejemplo, ¿vale? Mientras construye las definitivas. Entonces, además puedes ir viendo, pues yo qué sé, si el tiempo de latencia es muy grande, si yo tengo el mock server, si el mock server está bien o está mal. Y bueno, al final es una ganancia de time to market. ¿Podemos pasar a la siguiente diapo? Vale. Beneficios del API First. Los equipos de desarrollo pueden trabajar en paralelo. ¿Esto qué significa? Pues que mientras una vez ya se ha creado el contrato, pueden desarrollar esa API, los desarrolladores que tienen que trabajar con esa API, lo que hacen es, utilizando los mocks, pueden trabajar en paralelo en su frontal que va a llamar a esta API, ¿de acuerdo? Otra de las cosas que se pueden añadir, siguiente slide, por favor, es que se reduce el coste de desarrollo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás desarrollando, ¿vale? Normalmente escribes, creas los métodos, etcétera, etcétera, los pruebas y te das cuenta de que, ostras, esto no es lo que yo quería. En cambio, meter una línea en un contrato es mucho más fácil. Te das cuenta de los errores antes y no solo tú, sino la gente que lo tiene que consumir, la gente que lo está desarrollando, pues a la vez están nutriéndose de esa info, lo estás haciendo en paralelo, ¿vale? Reduce mucho el riesgo de los errores. ¿Por qué? Pues por lo que hablábamos, porque constantemente te estás retroalimentando de ese feedback, ¿vale? Siguiente, por fin. ¿Vale? Lo mismo que hablábamos ahora. Si tú has empezado, allí, por ejemplo, hay una historia muy curiosa, ¿vale? Que son los coches, creo que son los Mercedes, sí, Mercedes, ¿vale? Que tiene una API Portal de Mercedes, ¿vale? No sé si sabéis que, bueno, seguro que sí, que dentro de los coches ahora tenemos unos cockpits digitales que se pueden, bueno, normalmente te vienen de saque, pero ¿qué ha hecho Mercedes? Pues en su Developer Portal, en su API Developer Portal, lo que ha hecho ha sido preparar una serie de APIs para que desarrolladores cojan esas APIs y puedan customizar al máximo el cockpit que tiene delante un coche Mercedes, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que mientras eso, aunque no esté implementado, ¿vale? Porque no se ha desarrollado al 100%, o que no todos los coches los tienen, pero sí algunos sí, lo que haces es, como tú estás trabajando con un server mock, tú hasta que eso esté desarrollado, puedes ir trabajando incluso construyendo tus cockpits, ¿vale? Con lo cual se reduce mucho el time to market, porque cuando realmente esté implementado, tú lo vas a entregar al día 2 o el día 2 o el día 3 después, ¿vale? ¿Qué conseguimos con esto? Pues evidentemente conseguimos con esto que los desarrolladores estén más contentos y que hagan su trabajo. Quiero decir, el trabajo de un desarrollador no es perseguir a otro para que tenga lista su trabajo, sino que es retroalimentarse, coger feedback y luego a partir de ahí desarrollar su tarea, ¿no? Pues con esto lo que hacemos es con el API First, como ya se ha tenido en cuenta la opinión de los desarrolladores, se ha desarrollado un contrato, pues con esto tenemos seguro que lo que quería el desarrollador y lo que quería el cliente está unido, ¿vale? Con lo cual, digamos que es más feliz el desarrollador, ¿vale? Aquí tenemos otra demo que quería mostraros, ¿vale?
si picamos, aquí lo que quería hacer es, mira, tenemos GitHub, siempre que se hablan de APIs se utiliza el mismo ejemplo, ¿vale? Que es el pet store, ¿vale? Que es un fichero YAML con una serie de atributos, ¿vale? Por defecto, que lo que te hacen es, te pintan una tienda de un retail de mascotas, ¿vale? De venta de comida de mascotas. ¿Qué utilizamos con esto? Lo importante de todo esto es que aquí, si entramos un momentito al primer enlace, no sé, gracias. ¿Vale? Tenemos un contrato, en este caso es la versión 2 del Swagger, ¿vale? En la que vemos el contrato que habíamos puesto con los paths, con la lista de, bueno, con las opciones que tú tienes, ¿vale? Con los gets, con los puts, bueno, si subimos un poquito más, vemos que tenemos las queries y tenemos las response, bueno, todo lo necesario para poder, todo el contrato es creado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Existen muchas herramientas, como esta que os he puesto atrás, volvemos a la presentación. Y a mí la que me gusta mucho es la de Prism, que es la que está puesta, justo en la de debajo. ¿Vale? Que es Open Source Prism, ¿vale? Prism es una herramienta de Stoplight. Esta herramienta de Stoplight lo que te hace, a ver, en principio es de pago, pero o sea, Stoplight es de pago, pero esta herramienta está, digamos, que open source para la comunidad y te deja, como os fijáis aquí, empezar a moquear, ¿vale? ¿Qué es lo que te hace? Te lee el contrato y te levanta un web server en el que te va pintando de forma aleatoria unos valores, ¿vale? Con lo cual tú ya podrías utilizarlo. Con un simple print, nombre del contrato YAML y un intro, te levanta un servidor, el local, eso sí, ¿vale? Con el que ya puedes empezar a trabajar y hacer las peticiones. Si esto lo quieres extrapolar a un mundo más enterprise, ¿vale? Existen otros productos, ¿vale? Yo te lo recomiendo para uso personal, pero existen otros productos para hacer tu server mocks más a nivel corporate, ¿vale? Con lo cual, bueno, o con Microx o con alguno de estos, ¿vale? Porque al final lo que quieres es no tenerlo en tu ordenador local, sino que levantar, yo que sé, quizá un Docker o metértelo en un pod de donde sea, ¿vale? Para poder ejecutar estas llamadas contra un server global, ¿vale? Normalmente estos servers acostumbran a durar pues unos 30 minutos o así, ¿vale? Porque si no, acabarían levantándose de tropecientos mil servers y acabaría el tema pues bastante complicado, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Tenemos la pieza del contrato, tenemos la pieza del servidor de mocks y ahora tenemos otra pieza muy, muy importante que es, si le damos a la presentación, que es el generador de código. O sea, hasta ahora no hemos picado ni una línea de código, pero es que seguiremos sin picarla, ¿vale? Si nos vamos aquí a la parte de OpenAPI Generator, que estará en la presentación. Sí, un segundo. Solo falta. Está cargando. Tranqui. A ver. Vale, hasta ahora no hemos picado ni la línea de código, fijaros. Así está. Ahí está, vale. OpenAPI Generator también es de la entidad de OpenAPI, ¿vale? Que son también los que definen las APIs, los estándares de API, sobre todo en este caso en el tema de REST, ¿vale? Y lo que te están haciendo es, a partir de tu contrato YAML, por eso hablamos de lo de API First, a partir de tu contrato YAML y sin ninguna otra interactuación, lo que te está haciendo es, tal cual, te genera el código, ya sea en Python, ya sea en Java, ya sea en Go, te genera el código. Un código base que evidentemente luego tú tendrás que repasar, pero que tú ya puedes ofrecer a desarrolladores para que empiecen ahí a ver cómo está, ¿no? Pues lo que hablábamos, si performa bien contra la base de datos o no performa bien, si tenemos problemas de latencia, si no tenemos problemas de latencia, si yo qué sé, si los métodos no están bien implementados, pues o añadir métodos, porque esto te hace los estándares, ¿vale? Pero ya tienes el código. Si os fijáis en la generación, hay en la descripción te permite hacerlo con diferentes lenguajes, ¿vale? Te lo permite hacerlo desde Java, pasando por .NET y acabando, si queréis, con Python o con Go, ¿vale? La comunidad está súper abierta, ¿vale? Hay cada cosa, por ejemplo, cada
cada nueva feature que aparece o cada nuevo lenguaje que aparece al momento también está aquí, ¿vale? O sea que está súper, os invito a hacer esa prueba, que es lo que yo quería enseñaros con el objetivo de la demo era coger el contrato YAML del Pet Store, generarle un mock con el PRIS y a la vez y ver cómo esto está funcionando sin ninguna línea de código, insisto, simplemente haciendo una llamada al servidor de mocks. Y después, una vez ya lo tenemos, lo que hacemos es generamos código, yo no, sino que te lo genera, ¿vale? Te lo genera automáticamente esta herramienta que se llama OpenAPI Generator. ¿Hay más herramientas que cogen un YAML y te generan código? Sí, tropecientas, ¿vale? Pero bueno, estas son las más estándar y si te funciona bien en este, tiene que funcionar bien en cualquier otra herramienta que tengas, porque digamos que estos son los que están definiendo el estándar REST. Siguiente. Vale. Estábamos hablando hasta ahora de los tipos de datos de REST, ¿vale? Voy rápido, pero que si hacemos una búsqueda utilizando Google, vemos que cada vez más, aunque evidentemente REST es el que más se utiliza, tenemos otras APIs que empiezan a coger importancia, ¿vale? Las Async API están todavía un poquito atrás, pero por ejemplo las gRPC y las GraphQL están bastante en boga ahora, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que no, si miramos este mismo informe 3 años atrás o 2 años atrás, solo tendríamos REST, ¿vale? Pero hoy por hoy tenemos ya mucha presencia de GraphQL y de gRPC, ¿vale? Estos también tienen otra forma de contrato diferente, tienen unos mocks diferentes, ¿vale? O sea, lo que hemos visto, pero todo lo que hemos visto en REST es extrapolable a estos protocolos. ¿Le podemos dar? ¿Vale? La definición de REST, este es el contrato, al final no trata más que de un informe, de un manifiesto que haces al inicio en el que tú dices, mira, voy a utilizar un get, un post, un put y un delete y voy a tocar las siguientes entidades y la pongo en un lenguaje que todo el mundo entiende, como barra API, que sea mi servidor de API, animals, ¿vale? Y a partir de ahí tengo yo el esquema de animales y con eso yo puedo hacer mis operaciones, se entiende, un humano lo puede entender, es bastante sencillo, ¿vale? Y tiene toda una sintaxis y una semántica que todo el mundo está acostumbrado. Pero tenemos también otras. GraphQL, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? En GraphQL, si os fijáis, también se entiende, pero ya empieza a estar más complicado. ¿Por qué? Porque en GraphQL lo que hacemos es aplicar un patrón muy conocido que se llama el backend for frontend. ¿Qué es lo que haces? Tú tienes unas APIs core que te están dando datos atómicos y lo que quieres hacer es que estas APIs, imagínate que tienes una SPA, ¿vale? Y en esa SPA tienes los datos del carrito de la compra, los datos de producto, de dominios diferentes, los datos de producto, los datos de cliente y los datos de facturación. Al final, si tienes que hacer 5 llamadas a esa API para poder pintarlo en tu SPA o en tu cliente, pues a veces la performance, o a veces no, la performance se ve afectada. ¿Qué hace GraphQL? GraphQL lo que es un lenguaje de query que lo que te hace es te coge de diferentes orígenes de datos, te monta esa query y te devuelve en esa única llamada todos los datos que tú necesitas. Entonces tú te preparas el esquema y te devuelve los datos. ¿Que necesito clientes por un lado, necesito artículos por otro lado, carrito de la compra por otro, lo quiero tener todo junto? Bueno, tenemos la opción de GraphQL, ¿vale? O tenemos la opción de Composite API, ¿vale? Que es una nueva tendencia que ha salido últimamente, pero que en esa no voy a entrar ahora, ¿vale? Lo que sí que te está haciendo es, digamos que a nivel de micro, ¿vale? Pues vas haciendo la búsqueda y es bastante más ágil. Pero bueno, la más conocida y más extendida de técnica para utilizar diferentes orígenes de datos es GraphQL, ¿vale? Simplemente para tenerlo en cuenta. Y luego tenemos la API gRPC, que la API gRPC lo que te está diciendo es, ojo, fijaros que esto ya no lo entiende cualquiera, ¿vale? Es un lenguaje no humano, ¿vale? Que corre siempre por HTTP2, o sea, HTTP normal no te funciona, HTTPS tampoco, porque necesita estar no solo comprimido, sino que tiene que tener una serie de características que no corren con HTTPS. Entonces, el fichero de contrato se llama el fichero proto, ¿vale? Fijéis arriba. Entonces, la manera de montarlo, este protocolo lo montó Google, ¿vale? Y es súper eficiente. Imaginaos que tenemos algún tipo de integración interna de la compañía
y que los tiempos, evidentemente, son críticos. ¿Qué es lo que hacemos con eso? Si queremos performar muy, muy mucho, lo que tenemos que hacer es, sí o sí, tirar por gRPC. ¿Por qué? Primero, porque la información viaja en formato binario, ¿vale? Y ya es, perdona, en formato binario, con lo cual la performance es mucho más rápida. Está interpretada como si fueran unas funciones cualquiera, ¿vale? Y lo más importante de todo, viajan seguras, comprimidas, etcétera. Cuando tú, por ejemplo, tienes que hacer un control de stocks o una búsqueda en almacenes, y si tenemos un montón de artículos, si utilizo una res, que es 1 a 1, pues la integración puede ser muy, muy, muy lenta, ¿vale? Si utilizamos gRPC, pues evidentemente será mucho más rápida. Otra de las ventajas de gRPC, y luego tiene una desventaja, ¿vale? Una desventaja muy gorda, y es que no todo el mundo y no en todos los países existe HTTP2. Con lo cual, expondríamos una API pública para todo el mundo utilizando HTTP2, pues no tiene mucho sentido, ¿vale? ¿Por qué? Porque no estarías llegando a todo el scope de gente que quieres llegar. En cambio, para una aplicación interna que tenga muchos problemas, donde la performance sea muy crítica, tenemos que tirar por gRPC siempre que podamos, ¿vale? Entonces, bueno, esto es importante, ¿vale? Aquí dejamos una lista de las diferentes comparativas, ¿vale? REST sabemos que es muy popular y que es con comunicación síncrona, está basada en los estándares HTTP, ¿vale? Existe, pues lo que hablábamos, hay muchos estándares, pero no, el OpenAPI, el RAML, etcétera, ¿vale? Pero bueno, el que más se utiliza es el OpenAPI. GraphQL es un protocolo que puede ser asíncrono o asíncrono, ¿vale? También muy bueno para tipo de colas, ¿vale? Se basa en una definición de specs, ¿vale? De definición de campos, y todo esto lo tienes montado con un JSON, ¿vale? Y gRPC es poco conocido, pero las especificaciones ya no son con OpenAPI ni con RAML ni con nada, sino que ya está basando en el protobuf, ¿vale? Viajan los datos serializados, con lo cual también problemas de encriptación o ponerse man in the middle y tal, esto es mucho más fácil, es mucho más difícil de reventar, y bueno, la performance es lo que priva en este caso. Volvemos un poquito ya a hacer un recap, que es ya de la última de las últimas slides. Lo primero que hacemos es definimos el contrato, lo moqueamos, una vez lo tenemos ya definido, lo publicamos, ¿vale? Esa publicación tenemos diferentes consumidores, los consumidores de la versión mock te van a pasar feedback, ese feedback lo vamos a incorporar o no, ¿vale? Pone opcional, pero lo suyo sería incorporarlo, ¿vale? Y finalmente implementamos la API, ¿vale? Este sería el círculo. Esto es el estándar de API First. A partir de ahí ya se podrá, una vez esté implementado, ya no estás tirando contra el mock server, sino que ya puedes tirar contra las invocaciones directas a la API y listo. Ya ese sería el flujo que tenemos. Y perdonad por los fallos de la demo, porque no he podido compartirlo, pero he tenido que ir un poquito muy rápido, pero bueno, si tenéis alguna pregunta, aquí me tenéis. ¿O no? Bueno, pues parece que no hay ninguna pregunta. ¿Nadie se anima a preguntar nada? ¿Cuántos Vale. conocían sí. gRPC? Ah, vale, dime. Mira, antes has comentado una API como GraphQL que se llama GTRC, ¿puede ser? No, gRPC es otro tipo. gRPC, eso, vale, sí. gRPC es un protocolo, no tiene nada que ver. Sí, exacto, el protocolo, disculpa. Vale, pues a mí me gustaría saber qué tipo de ventajas tiene respecto a los demás protocolos, ya que, bueno, como es un protocolo muy diferente, ya que no acepta HTTPS y ese tipo de variables, pues, ¿qué tipo de ventajas tiene respecto a las demás?
te cuento, HTTPS sí que lo acepta, o HTTP2 incluye HTTPS, ¿vale? Pero HTTP2 es, lo que te hace es que los datos no viajan normal, sino que viajan de una forma serializada, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que en lugar de ver un JSON que va pasando de un lado a otro, tú lo que estás viendo es como si tuvieras un compilado que viaja de un lado a otro, ¿vale? ¿Qué ocurre con ese compilado y qué ventajas te da? Si tú quieres hacer una integración o imagínate que tienes un ESB, un Enterprise Service Bus, que te está cogiendo datos de muchos sitios, ¿vale? Y que luego lo que quieres hacer es exponer esos datos que tienes ahí, uniéndolos con otros que tienes dentro de la compañía, ¿vale? Evidentemente, si ya pasas mucho rato para hacer mucho tiempo, la performance es muy difícil que todo eso performe bien. Ya solo por la propia infraestructura que levanta HTTP2 y gRPC, ¿vale? Que viaja en binario y compilado, ¿vale? Lo que te permite es que es un lenguaje mucho más próximo al, digamos, al que entiende la máquina, pues la ejecución de los procesos va muchísimo más rápido. O sea, siempre que tengas un proceso crítico, lo más recomendable es tirar por gRPC. Vale, pero no es un protocolo basado en GraphQL, ¿eh? Es un protocolo estándar. De hecho, existía ya ese protocolo, RPC, hace mucho tiempo. Lo que pasa es que Google le ha hecho algunos cambios, le ha añadido lo de HTTP2 y le ha puesto la G de Google delante. Vale, es independiente entonces. Sí. Pero de todas formas, os animo a utilizar este protocolo. En la empresa donde estoy yo, más del 50% de esas APIs están construidas bajo ese protocolo porque la performance es muy importante. Y evidentemente son para APIs internas. Genial, pues gracias por la explicación. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues listo. ¿Nada más? Bueno, pues sí, yo creo que podemos dar la sesión por finalizada. Perdonad por los problemas técnicos. Nada, no te preocupes, Rafa, cosas de informáticos, ¿qué le vamos a hacer? Nada, pues gracias a ti por tu tiempo y por compartir con nosotros tu conocimiento. Y nada más, buen fin de semana a todos. Muy buen fin de semana. Muchísimas gracias, Rafa. Vamos hablando. Vale, gracias.